Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que semana a semana nos acompañan en este espacio de diálogos sobre la lectura con Unicornio Multicolor. Hoy nuestra invitada es Tatiana Miranda. Es licenciada en Comunicación, con mención en Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde se graduó con una beca completa del CENESID. Su trabajo de titulación fue sobre existencialismo y Lovecraft. ¿Cómo se pronuncia, Tatiana? Sí, Lovecraft. Fue organizadora de, ahí sí, TEDxpuse, o TEDxpuse. TEDxpuse 2021 y recientemente se desempeñó como curadora en TED por la Floresta. Trabajó como diseñadora gráfica y creadora de contenido en el medio digital cultural Sifu TV, donde organizó el proyecto Regala Aventuras con Books 593. Ha sido jurado en los concursos de cuentos del Ministerio de Educación 2021 y los Profes de Ecuador 2021. Realizó sus prácticas en la revista Ecuador Terra Incógnita, donde publicó algunos artículos. Ha sido voluntaria Scout desde 2015 y corista soprano en el coro Puse desde el 2018. Actualmente es asesora académica en Santillana, Ecuador, dedicándose principalmente, allí sí, ¿cómo se pronuncia en inglés? Richmond Solution. Y lo que leo digital. Bienvenida, Tatiana. Gracias por haber aceptado esta invitación a dialogar con Unicornio Multicolor. Muchísimas gracias a ustedes, qué gusto estar aquí, qué chévere que se pueda llegar a los niños sobre todo, ¿no? Que comiencen a meterse en el mundo de la lectura desde pequeños. Sí, el Club de Lectura Unicornio Multicolor tiene niños desde los 4 años hasta los 15, hasta los 12 era, pero hay un grupito de 13 a 15 años también nuevo. Así que bienvenida, Tatiana. Cuéntenos un poquito de esa experiencia lectora, quizá el influjo de la familia, los primeros años en la infancia, la adolescencia. ¿Recuerda algún libro, alguna maestra, alguna persona con la cual empezó a leer o el gusto por la lectura? Bueno, a mis papás les gusta leer mucho, sobre todo a mi papá, le encanta mucho, mucho leer. Me acuerdo que de pequeño nos hacía leer a nosotros, un poco obligándonos, porque yo y mi hermana, bueno, mis dos hermanas, digamos que más bien evitábamos el leer un poco por obligación, pero yo creo que esa obligación y eh, esa insistencia en leer, sí, sí fue algo que marcó mi inicio tal vez cuando comencé a acercarme a los libros. En casa eh, teníamos una biblioteca bastante pequeña, pero con libros de gran calidad. Teníamos bastantes libros luego tuvimos bastantes libros de la biblioteca Salvat, que son estos de la edición, ¿no? Todos de la misma edición. Eran bastante, teníamos esos, teníamos, me acuerdo, el Quijote que le gustaba bastante a mi papá,
Y claro, mi papá insistía en que leamos. Entonces, así me fui acercando, digamos, empezó como por obligación un poco, pero luego ya, eh, ya empecé a leer un poco más por mi cuenta. Entonces empecé yo misma a acercarme a la biblioteca, a escoger el libro que quería leer porque veía interesante la portada o porque el nombre o el título me parecía interesante. Ya a la final acabé leyendo algunos libros. Me regalaron mi primer libro, digamos, mío. Me acuerdo que era uno que se llamaba algo de Ultratumba, el autobús siniestro, me acuerdo. Era un libro de terror, pero Oh, para niños. Entonces, sí, me acuerdo que ese libro me regalaron, me encantó, me lo leí algunas veces y me empecé a acercarme cada vez más. Digamos eso cuando era un poco más pequeña. Pero en el colegio eh, empecé a tener las clases de literatura. Sí tuve algunas maestras que tuvieron más impacto que otras. Solo tuve maestras de literatura en el colegio. Una de ellas fue, me acuerdo que era Sofía, la profesora, y Sofía tenía mucho carisma para contar las historias. Entonces me acuerdo que nos contaba los mitos, nos contaba sobre la manzana de la discordia, con mucha soltura. Y yo era impresionada, ¿no? Por el cómo nos vendía un poco las historias. Entonces las recomendaciones que ella nos daba, me acuerdo que hasta ahora las tengo, ¿no? Me acuerdo que ella en una clase nos recomendó leer el de Camerón, pero nos dijo que lo leamos cuando ya estemos grandes, porque sí es un libro bastante fuerte. Y lo leí recientemente, hace un mes más o menos lo acabé. Entonces, claro, era una recomendación que yo venía como que arrastrando desde el colegio y que ya la pude llevar a cabo. Y gracias a esas clases que yo tuve con la profesora Sofía, es que yo decidí estudiar literatura. Entonces ahí sí ya empezó una formación mucho más académica, mucho más direccionada al campo de la literatura. Y en la carrera de literatura de la PUSE conocí, bueno, todos los maestros son verdaderos personajes, ¿no? Escritores, poetas, que se dedican y se apasionan por la literatura. Conocí a bueno, una profesora que le tengo bastante estima, Ana Estrella. Ella además es lingüista, entonces nos explicaba un montón de cosas sobre otras disciplinas. Mi profesor que me ayudó a realizar la tesis, que es Fernando Albán, que además dirige la revista Elipsis. Él tiene una especialización en filosofía, entonces filosofía igualmente es otra disciplina que me encanta mucho. Y allí empecé a formarme, digamos, con mucha más rigurosidad, con muchos más retos. Las clases eran bastante fuertes. Recuerdo las clases de literatura clásica que eran muy, eh, representaban un reto, ¿no? Por la memoria, por eh, la exactitud en los datos, que eran históricos, pero al mismo tiempo ficción. Entonces, sí, fue una formación muy importante y digamos que me dejó con ese bichito de seguir estudiando literatura, de seguir dedicándome a eso, a poder leer y comprender el mundo a través de los libros. Para mí es esencial. Entonces, sí, ese digamos que sería un poco mi acercamiento con la literatura y cómo ahora pues para mí se ha convertido en una de mis prioridades. qué bien, qué bien. Nos alegramos entonces la incidencia del papá. Miren, Sí, varias personas allí que nos dicen, ¿no? Que el papá que les incidió, o también la mamá en otro caso, y ¿no? Que sí, entonces mandamos un me gusta y una carita feliz allí. sí. Y cuéntenos de su vida. Allí pues decíamos que eh, fue jurado calificador en estos concursos de cuento de los profes allí en el Ministerio de Educación.
Hay algunas personas que están escuchándonos, que están aquí en el Zoom o también en directo en el Facebook, en vivo, que son maestros y maestras de las instituciones educativas nuestras. Yo le comentaba antes de arrancar que uno de los correitos que yo suelo mandar a la institución de Invitando, recibí esta historia, Los superhéroes de la lectura, escrito por María León Hidalgo. Le damos la bienvenida, veo que está conectada. Bienvenida María León, gracias por su aporte y ahorita lo vamos a leer también el cuento. Adelante Tatiana, cuéntanos un poquito de esos concursos. Sí, bueno, cuando estuve organizando el TEDx Puse, me invitaron para que sea jurado en un concurso de cuentos que estaba realizando los profes de Ecuador con algunos colegios de Quito. Entonces hicieron ahí algunos eventos y para la última ronda fue cuando yo pude leer los cuentos de los niños. Bueno, eran chicos de colegio. Eh, Salió ganadora una chica del Colegio San Francisco de Sales. Resultó ser bueno, resultó ser del colegio en el que yo había estudiado. Eh, Ah, qué bien. pero, ajá, Felicitaciones. entonces, claro, y cuando ya supe los resultados, sí, fue una sorpresa, ¿no? Pero sí, la chica había escrito un cuento de terror, entonces, que era bastante bueno para su nivel. Eh, Hay, claro, yo creo que hay que dejarles mucho a los chicos, a los niños esa libertad de crear desde los más pequeños. Tienen ideas muy, muy locas, que a veces a nosotros ya con la rutina del día a día y tanta cosa ya no tenemos, no les damos tanto espacio a la imaginación, pero los niños pues tienen esa libertad y esa creatividad un poco más eh, eh, sin tanta rigidez. Entonces, fue muy interesante poder leer los cuentos de los chicos. Ahí les hicimos unas calificaciones, fue todo virtual por el tema de la pandemia y se les dio un pequeño premio y también un reconocimiento de parte de TEDx Puse. Y de parte del Ministerio de Educación, bueno, cuando yo estuve trabajando en Cifu TV, que era un medio digital cultural, que se dedicaba justamente a producir contenidos de literatura. Les hacíamos entrevistas a escritores ecuatorianos, bastante, y hacíamos reseñas de sus libros, hacíamos publicaciones de tips para escribir, ortografía, gramática, etcétera. Entonces teníamos un contenido muy alineado a esa literatura y nos habían invitado de parte del Ministerio de Educación porque justo empezamos a realizar el proyecto de Regala Aventuras con Book 593, en el que nuestro objetivo era realizar un intercambio de libros masivo bueno, en la ciudad de Quito en Navidad. A la final solo llegamos a los colegios, pero en realidad era un montón porque fueron como 200 colegios de Quito y nos llegaron como 10.000 libros que no teníamos, bueno, tuvimos el apoyo de Scouts Ecuador en cuanto a la logística porque no teníamos dónde ponerles, ¿no? Nos ocupaban como dos cuartos así llenos de libros en los que tuvimos que clasificar y tal. Pero bien, lo que hicimos fue, para no salirme mucho, fue ir al Ministerio de Educación y nos invitaron a la biblioteca Pablo Palacio. Allí nosotros, para el concurso, para la final del concurso de cuentos, se les invitó a los finalistas, que eran de varios colegios, y cada uno tenía que prácticamente declamar, se podría decir, su cuento. Entonces, no nos lo leían, sino casi de memoria nos contaban cuentos bastante largos y que eran de su autoría. Entonces eran niños, las edades variaban bastante, pero me parece que todos eran de educación general básica y nos contaron un poco, con mucha soltura, se nota un esfuerzo también un poco, ¿no? Desde los padres, los maestros, que les han hecho repasar varias veces para el concurso y que se sepan bien la historia y que sepan cómo contar una historia, porque eso también es bastante importante, ¿no? Tener esa habilidad de contar, creo que es, creo que es una gran virtud. Entonces, allí
les dimos bueno, escogimos a 3 ganadores con los otros jurados y pues fue bastante emocionante. Yo creo que poder tener ese acercamiento con los jóvenes siempre es muy, muy grato, a pesar de que yo creo que lo más importante no es ganar, sino intentarlo y sobre todo poder ponerle pasión a lo que uno hace, ¿no? Quién sabe, dentro de quienes concursaron, no necesariamente solo los ganadores, puede estar el siguiente gran escritor del país, ¿no? O escritor o escritora. Entonces, siempre yo creo que abrir estos espacios para que la gente escriba, cree y pueda publicar también es muy importante si es que queremos tener más alcances dentro de la literatura. Vamos, me encanta y una estrellita por hacer magia. Que pienso que es la ocasión, la oportunidad, entonces vamos a ver cómo me va en dar voz a un cuento. Sí, ahí lo Como les escuchamos. comentaba, pues María León me permite, con su permiso, vamos a leerlo, como le comenté en el correo electrónico, que esta noche lo iba a leer. La historia dice así: los superhéroes de la lectura. Había una vez un pueblo muy encantador, donde la gente era muy amable, trabajadora, de buenos modales, donde los niños muy alegres asistían a la escuela a estudiar con mucho entusiasmo, siempre muy atentos. Les gustaba escuchar cuentos e historias de aventuras y superhéroes. Cada día luego de hacer sus tareas se reunían todos a leer comiquitas de personajes que salvaban el mundo. Y cuando jugaban, imitaban a los superhéroes. Cada uno tenía una especial habilidad. Su maestra disfrutaba de verlos que con tanto empeño y rapidez aprendían a leer. Pero un día fue invadido por el fantasma, el pueblo fue invadido por el fantasma de la diversión y todo el que estaba fuera de casa era poseído por ese fantasma. El pueblo dejó de trabajar, los niños dejaron de estudiar y se dedicaban al juego, a la diversión. Las comiquitas fueron abandonadas. Todo era holgazanería y ocio. En la escuela, los niños ya no cumplían con sus tareas, llegaban con sueño, cansados de tanto juego y diversión. Los niños y docentes estaban muy desmotivados. El fantasma de la diversión se fue llevando poco a poco el dinero de los habitantes. El pueblo fue destruyéndose. Ya no había progreso. La gente se volvió perezosa. Solo pensaban en comer y dormir. Era un pueblo abandonado. Nadie quería leer. No se comunicaban con los otros pueblos y no sabían qué pasaba en el mundo entero. Nadie quería trabajar y ya no tenían dinero para vivir. Se perdió la comunicación. Una familia donde todos eran muy estudiosos, sabían mucho de tecnología, les gustaba leer y aprender mucho, así como a Tatiana. En su casa tenía una gran bodega llena de libros. Tatiana llegó a tener 10,000 libros para repartir. Qué bien. Revistas, periódicos y fotografías. Decidieron encerrarse en casa para que el fantasma no los atrape. Dentro de casa seguían trabajando. Los niños pasaban leyendo y haciendo sus tareas. De repente, un día, los niños de esta familia tuvieron una brillante idea. Le dijeron a sus papás: vamos a salvar al pueblo, acabemos con ese fantasma. Y los padres preguntaron: ¿cómo lo haremos? Repartiremos nuestras comiquitas, revistas, periódicos, libros, fotografías antiguas de todo el pueblo. Así nuestros vecinos recordarán sus vidas antes de que viniera ese fantasma. Los padres dijeron: manos a la obra, salvemos nuestro pueblo. Todos volverán a leer y así empezarán a recuperar sus vidas. Se vistieron de superhéroes y salieron a repartir toda clase de libros, revistas, periódicos, fotografías. Incluso ellos mismos se ponían a leerles y a enseñarles a los demás. Al día siguiente los vecinos llegaban a pedir más revistas, periódicos, libros. Empezaron a leer y así se dejaron llevar por su propia imaginación. Poco a poco, el fantasma de la diversión se fue debilitando hasta desaparecer.
El pueblo volvió a ser el lugar donde todos trabajaban, leían y estudiaban. Volvió la alegría y el progreso al pueblo. Así que un aplauso para María León Hidalgo. Muchas gracias por habernos enviado, compartido. Bravo, qué lindo, gracias, gracias por compartir. Qué Adelante, linda historia. adelante María, si nos comenta un poquito la génesis de esta historia. Hola, muy buenas noches, gracias. La verdad que fue una historia improvisada. Yo soy directivo en una institución educativa, soy de la ciudad de Babahoyo, y se nos venía el Festival de la Lectura, el Juntos Leemos, y una maestra de segundo grado me dice, ay, licenciada Marita, ayúdeme, ¿cómo hago? Y yo, ay, hagamos algo como que superiores en la lectura, no sé, improvisemos. Y me dice, yo no tengo cabeza para eso. Y me puse a escribir y a escribir lo que mejor se me venía a la cabeza, y ese fue el resultado, ¿no? Y al aplicarlo, al hacer dramatizado, porque fue lo que se hizo en realidad, los niños fueron disfrazados de superhéroes, con capas, antifaces, iban con logos de revista, fue una maravilla en realidad. Ya verlo dramatizado por los niños era otra cosa, ¿no? Y bueno, como había recibido varios correos de unicornio, entonces decí, bueno, se lo voy a enviar a ver qué pasa. Y ahí está. Gracias. Me gusta y me encanta. Felicitaciones. Gracias. Gracias, gracias. Qué lindo, qué emoción. Qué chévere que lo hayan llevado al escenario. Qué lindo. Gracias. Muy bien, saludamos al niño que está allí también con María. Bien. Yo soy curioso, a ver, en los concursos, ¿qué es lo que se toma en cuenta? ¿Qué es lo que el valor estético, la narración? No lo sé, no tengo idea de qué aspectos se toman en cuenta de una narración, de un cuento, de una historia. Bueno, Cuéntanos. depende un poco del concurso, ¿no? En ambos concursos donde estuve, las rúbricas fueron diferentes. Y sé un poco, digamos, que piden, por ejemplo, para el Aurelio Espinosa Poli, que piden ya eh, algunas, como dice, tiene algunas características un poco más exigentes, porque claro, ahí sí es, quienes aplican son personas ya adultos. Entonces, digamos que hay diferentes rúbricas. Lo que se pide sobre todo para los niños, ¿no? Que están empezando a escribir, los chicos que ya están en escuela, colegio, pues que tengan una buena ortografía. Se les pide bastante que tengan, según el tipo de concurso, si es que es de cuento, que tenga claramente un inicio o un nudo, un desenlace, ¿no? Que haya, como el que acabamos de leer, que se define claramente cuál es el problema, cómo se resuelve al final y que tenga un final que se sienta que se ha cerrado el cuento, ¿no? A veces hay cuentos que parece que se acaban como de la nada, entonces más o menos que tengan esa estructura o alguna estructura, ¿no? Porque cuando uno escribe puede jugar un poco con la estructura, que haya, no sé, algunas escenas que van hacia el pasado o hacia el futuro, entonces se puede jugar un poco con el tiempo, con los escenarios, etcétera. Que se pide que haya, digamos, los elementos de la narración más básicos, que sería personajes, espacio, que haya una, claro, un narrador también, por ejemplo, tiempo, entonces que haya una trama. Y de ahí cuando ya nos presentan los libros hay esas pequeñas diferencias que se ve entre cada cuento y otro, entre cada obra. Hay obras que tienen el desarrollo de personajes mucho mejor, otras que tienen la trama un poco más interesante. Se califica, eso sí, he visto en todos los concursos, la originalidad, que sea un tema un poco nuevo, que no suene algo repetitivo, algo que ya hemos leído, ya hemos visto en películas, sino que suene algo que sea diferente a lo que ya hemos visto. Entonces, la originalidad va a ser bastante importante.
De hecho, tiene más peso, digamos, la originalidad, la trama, antes que la forma, ¿no? Si es que tiene ahí un par de faltas de ortografía, digamos que se le podría perdonar si es que es una historia impactante. Y eso prácticamente, que tenga un buen desarrollo de la historia, que sea una historia que sea muy orgánica. Y algo que sí se dan cuenta los, los jurados es cuando, sobre todo en los concursos que son para niños, cuando se ve que ha tenido una ayuda de algún adulto. Entonces, mejor dejarles que ellos mismos creen y escriban y que tengan esa libertad, ¿no? Con cierta guía, pero que se note la creatividad y la astucia que tienen los niños. Entonces ahí dejarles un poco más libres, porque sí se nota cuando el trabajo lo ha hecho una persona, eh, cuando han tenido cierta ayuda. Entonces sí se nota un poco. Pero eso, nada más les animo si es que están interesados a entrar a algún concurso. Hay algunos talleres de literatura que saben hacer en las universidades o en los espacios culturales. Y allí en estos talleres a veces al final hacen algún tipo de concurso escrito. Entonces es bueno prepararse. Yo creo que la mejor manera de uno poder ser un buen escritor, si es lo que uno aspira, es primero convertirse en un excelente lector. Eso es algo que nos explicaban mucho en literatura. Me acuerdo nuestra maestra Mercedes Mafla nos decía Borges, por ejemplo, antes que un buen escritor o un buen cuentista o un excelente poeta, fue un gran lector, un ávido lector que, que leía a los autores hasta en su idioma original, un políglota, o sea, una persona que en realidad ahora creo que apenas se graduó como bachiller o algo así. Ese dato les confirmo luego. Pero sí, él no tuvo una especialización en una universidad ni nada, pero se dedicó a leer de manera muy profunda a los autores, a los grandes maestros. Y es así como uno escribe, porque a la final uno escribe lo que sabe. Uno es producto o sea, lo que uno escribe es producto de todo lo que uno ha leído y todo lo que uno ha vivido. Entonces, mientras uno vive más cosas, experimenta, conoce gente, viaja y lee, porque creo que leer es una forma de viajar y de conocer personas y de conocer espacios y de conocer formas de leer, formas de escribir, formas de expresarse, ahí uno va a poder producir mejor, pues en realidad de, creo que como en cualquier habilidad comunicacional, ¿no? Puede producir mejor al momento de hablar y al momento de escribir, declamar, no sé. Entonces, sí, lo que les recomiendo es leer muchísimo, convertirse en muy buenos lectores, así ustedes van a poder escribir muy bien y superar a sus maestros, digamos, a sus maestros literarios, ¿no? Que son los autores que uno lee. Y, y atreverse, creo que eso es lo más importante, seguir, no desanimarse, si es que una vez no ganan, no importa, sigan, sigan escribiendo, sigan disfrutando, creo que eso es lo más importante, disfrutar de la literatura y así de poco en poco ya se va armando pues, la experiencia que uno requiere. Muy bien, gracias, Tatiana. A usted. No, curiosos, el ser humano es un curioso. ¿Cómo cultivar y seguir orientando la curiosidad, hermano? Eh, Suelo hacer la broma cuando me hacen muchas preguntas. Digo, ¿acaso hace parte del servicio de investigación? Entonces uno hace bromas, ¿no? Dice, verá que la curiosidad mató al gato. Y me respondían diciendo, pero murió sabiendo, murió Muy bien, sabiendo. está bien. Sí, de Jorge Luis Borges me llamó la atención alguna entrevista, alguna parte lo leí, ¿no? Que él decía, me jacto más de los libros que he leído más que de los que he escrito. Llamó la atención, curioso eso, ¿no? Poner de relieve la lectura como algo precedente a la escritura. Bien, continuamos un poquito, entonces, a ver, cuéntenos un poquito de su vida. Nos comentaba que estaba por estudios fuera del país. ¿Por dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué se dedica Tatiana?
Sí, bueno, ahorita estoy tomando un curso de inglés aquí en Seattle. Estamos con 2 horas menos, entonces acá son las 5:30 recién. Sigue claro, porque acá oscurece más o menos, bueno, en esta época, más o menos a las 7, 8 empieza a oscurecer. Entonces, es, digamos, eh, parte de tantos choques culturales que hay, ¿no? Nunca he salido del país, esta es la primera vez y sí ha sido una experiencia muy, muy, muy interesante. Eh, y al mismo tiempo sigo teletrabajando para Santillana. Santillana es una empresa bastante grande dedicada a la tecnología y a la educación y ha sido una experiencia muy grata. Cuando estaba en Ecuador podía realizar algunos talleres como asesora académica, entonces lo que hacíamos es ir a los colegios, a las escuelas y a los profesores explicarles, bueno, cómo utilizar nuestro contenido, nuestras plataformas y todo lo que nosotros, todos los varios beneficios que pueden obtener a través de Santillana, pero también les dábamos un seguimiento de cómo hacer las clases, de cómo van con la plataforma que tenemos, qué metodologías utilizar. Y desde la parte de literatura también se les da apoyo en el plan lector, eh, qué libros escoger, qué talleres también hacer talleres de lectura o hacer concursos de libro leído, por ejemplo, en colegios, y se les da ese apoyo y ese seguimiento. Yo pude dar algunos talleres en cuanto a literatura, como escribir a través del currículo, como una metodología de aprendizaje y enseñanza. También teníamos algunos talleres de lectura y de escritura, de producción de textos, entonces resultaban bastante interesantes para los profesores y muchos pues los aprovechaban bastante, hacían bastantes preguntas, estaban muy activos. Eh, es, esa experiencia creo que ha sido invaluable, además pues todo, sí, creo que esa camaradería, ese buen recibimiento que tuve se mantuvo y por eso pues ellos también me permitieron seguir trabajando de manera virtual y pues yo con mucho gusto sigo realizando algunas cuestiones un poco más de creación de planificaciones y demás. Entonces, ahorita me encuentro trabajando y estudiando al mismo tiempo y conociendo un poco la ciudad porque creo que nunca había cruzado el charco, entonces esta sí es una experiencia bastante nueva. Bien, entonces, los Estados Unidos nos dijo, ¿no? Y en Seattle, en Estados Unidos. Muy bien. Unos meses atrás tuvimos una entrevista, así mismo en este mismo espacio, con Eugenia Betty, entonces, por el programa de Lo que leo digital. ¿Qué nos puede comentar, motivar allí, pues, en la lectura, las ventajas, las bondades que tiene Lo que leo digital, esta oferta de Santillana? Sí, Eugenia Betty es una gran persona. Yo aprendí un montón de ella y sabe un montón. Es una persona muy, muy amable. Lo que leo digital es una de las plataformas que nosotros tenemos que es prácticamente una biblioteca virtual. Entonces los estudiantes y los profesores también tienen acceso a una biblioteca que tiene el paquete más grande, tiene 120 libros. Entonces durante el año los estudiantes pueden ingresar a esta biblioteca virtual que está, o sea, la manera en la que está estructurada está pensada como una biblioteca física. Entonces se tienen como que estanterías por edades, están ordenados los temas, además pueden filtrar para ver los libros que tenemos. Tenemos libros tanto como ebooks y como audios, audiolibros, más bien dicho. Entonces tienen este recurso, como es digital, no es un PDF simple, sino que se ha mejorado, digamos, la manera en la que se presenta la plataforma. Los chicos pueden subrayar, pueden poner notas, pueden también, si seleccionan una palabra, pueden ver el significado. Entonces, tiene bastantes bondades y los maestros pueden hacer seguimiento de las lecturas, enviar actividades que ya están ahí cargadas
y que el maestro no tiene que calificar, sino que se califican de manera automática. Y son actividades que miden la comprensión lectora antes, durante y después de la lectura. Entonces, yo creo que es una herramienta muy importante, sobre todo por el cambio de los cambios rápidos de tecnología que estamos teniendo. Y claro, tal vez para los estudiantes sea más familiar, tal vez un dispositivo digital. No quito la importancia de los libros físicos porque creo que esa experiencia sensorial de los libros físicos es también bastante impactante, ¿no? Pero poder tener una herramienta que te permita acceder durante todo el año en cualquier lugar a 120 libros, me parece pues grandioso, ¿no? Poder siempre estar, tener la posibilidad de leer, ¿no? De si estoy esperando, si estoy en un viaje largo, o si estoy en mi casa o me fui de viaje, pues siempre voy a poder tener esa oportunidad de leer y tener ese acompañamiento del profesor, si es que, claro, ya dentro del aula, ¿no? Pero el estudiante puede leer esos libros, o sea, lee los libros del plan lector que escoge el profesor, pero también tiene la libertad de leer lo que él quiera, al ritmo que él quiera. Entonces, eso va a ser bastante interesante de la plataforma. Yo creo que es una gran herramienta y creo que apoya mucho la lectura para los colegios. Apoya bastante el plan lector, las clases de literatura. Siempre, como les digo, creo que lo más importante es poder desarrollar el hábito lector y si se hace desde edades más tempranas, pues digamos que es un poco, sí, es más fácil que se mantenga. Entonces, desarrollar ese hábito y mantenerlo, buscando todas las herramientas que se tienen, ¿no? Ahora tenemos bastantes facilidades digitales, entonces creo que aprovecharlas para leer es una gran oportunidad. Qué bien, qué bien. Aprovechamos a preguntar sugerencias, viene, ¿no? Ahora pues va concatenado con para promocionar el hábito lector. Como le decía anteriormente, tenemos en sala de Sumo también que nos escuchan a través del Facebook y más adelante la grabación en el YouTube. Eh, Sugerencias, ¿no? A ver qué se puede sugerir para motivar a la lectura. Entonces, sugerencias para los padres de familia y sugerencias para los maestros. Algunas ya nos las ha dicho. Eh, Ahora, otra bueno, voy vez. a volver a recalcar a Borges, un gran escritor, creo que trata un montón de temas bastante humanos, ¿no? Entonces, bastantes preocupaciones humanas. Creo que es uno de los autores imperdibles. Eh, Tal vez de autores ecuatorianos que a mí me gusta mucho Pablo Palacio, y lo trabajé algunas veces cuando estaba en el colegio y luego cuando estuve en la universidad. Es un autor del que se puede decir muchas cosas, tiene cuentos cortos, entonces yo creo que cuando uno está como iniciando en el hábito lector, claro, si a uno le mandan como que la Odisea ahí o la Ilíada, va a ser un poco pesado. Entonces si empieza tal vez uno con cuentos cortos o novelas cortas, eh, luego ya puede ir complicando las lecturas. No, no desprecio, más bien dicho, aprecio mucho los clásicos. A mí me gusta mucho la Odisea, más que la Ilíada, ese es un gusto más personal, pero sí me gusta mucho. También a mí me gusta mucho Lovecraft, es un escritor de terror, bueno, de horror cósmico, entonces es bastante interesante. De hecho, hice una tesis sobre su trabajo. Me encanta Kafka, creo que también es un autor que tiene cuentos cortísimos, pero con una profundidad y una complejidad tremenda, que uno tiene que releer y releer para poder disfrutar, ¿no? Lo que está escrito. Creo que tiene una riqueza muy grande. Hay escritoras también muy buenas. Mónica Ojeda es una escritora más contemporánea de aquí de Ecuador. De ella yo leí la novela Mandíbula. Es una novela increíblemente bien escrita, a mí me fascinó. Es una novela que te atrapa, tiene como terror psicológico. Si es que no les gusta mucho el terror, creo que estoy recomendando muchos autores de terror, pues recomiendo
de autoras, de poetas, Alejandra Pizarnik, que a mí me gusta bastante, también Alfonsina Storni. Entonces, sí, hay escritoras que son, que a mí me gustan bastante. Me encanta Iris Murdoch, es una escritora que también es filósofa, fue filósofa. Y ella tiene una novela que se llama El mar, el mar. Igualmente nos presenta los temas como la memoria, la vejez. eh, sí, o sea, cuando la gente llega como a un punto en el que cambia por completo el rumbo de su vida, es una novela impresionante. Les recomiendo mucho también. Se me vienen un montón de nombres, eh, sí, es bastante difícil. Digamos los que serán clásicos, o los que ya son clásicos, Cortázar, eh, también Gabriel García Márquez, me gusta bastante, eh, Ernesto Sábato con El túnel, es buenísimo. Me encanta la novela el ensayo sobre la ceguera de Saramago, es increíble. Eh, Recién estuve leyendo algo de Anton Chekhov, unos cuentos cortos, también les recomiendo. También se me vienen muchos nombres. Hay un escritor que se llama María Couto, me parece, si no estoy mal, es de Mozambique. También es bastante bueno, pero escribe en portugués, más bien escribe en portugués y es bastante bueno. Y sí, creo que les recomiendo como leer bastante de todo, de todo ahí. Empezar por los clásicos, tal vez como que por las novelas más conocidas, los que han sido como bestsellers, eh, son, digamos que por algo, pues, se han popularizado tanto. Entonces, empezar por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio eh, leí Cien años de soledad, entonces sí era complicado, y son novelas como un poco complicadas de leer, pero te atrapan, eso, sí, gustan bastante. Am, ¿Qué más? Me gusta mucho en la literatura infantil, me gusta mucho Heredia. María Fernanda Heredia, y ahí tuvimos la oportunidad de hacerle algunas entrevistas. Em, También tuve la oportunidad de formar amistad con Ramiro Díez, que es locutor en Radio Sucesos, digo, en Concierto Sentido de Radio Sucesos, y él tiene publicado algunos libros, igualmente cuentos cortos. Él tiene igual una habilidad para contar y hablar muy, muy destacable. Y sus cuentos son maravillosos, son cortos, pero son impactantes. Eso como que de lo que se me viene un poco a la mente. Les recomiendo leer muchísimo, ¿no? Hemingway, también es muy interesante. Sí, ahorita ya se me puso la mente en blanco. Sí, Tranquilo. les recomiendo leer muchísimo. Ya, muy bien. Leer y leer y leer. Bueno, vamos ya a la recta final de nuestra entrevista. A ver, cuéntenos de su vida un poquito, algún momento difícil y un momento de éxito, de gloria. Entonces, en la vida pues siempre se van alternando momentos de alegría, felicidad y momentos de tristeza. Entonces, no queremos hablar de éxito y fracaso, pero sí alguna dificultad. Pero antes de responder, ahí tenemos a Marisela Grefa que tiene levantada la mano. Adelante, ¿qué quiere comentar? Ah, quería preguntarle a Tatiana, creo que se llama. Sí, Sí, así es. Adelante, Marisela. Quería preguntarle alguna incógnita que ella le sucedió en este momento o qué le motivó. Esa era mi pregunta. ¿Sí me escuchó? Yo no creo alcancé a que se escuchar cortó muy un bien. poquito. Si puede repetir, por favor. El internet no estaba tan nítido, no se alcanzó a escuchar. Le estaba preguntando alguna incógnita que ella tuvo
en lo que ella estaba comentando, algún suceso. ¿Alguna incógnita, algún suceso de? Em, sí, yo creo que, claro, la vida está como llena de altibajos y también de muchos cambios que, en los que se unen muchas ideas, muchos problemas, muchas cuestiones. Entonces, a veces uno se siente un poco como estancado. Am, yo creo que eh, algo que me sirve un poco a mí es como salirse de lo que uno piensa y poder pensar como en un poco más grande. Por eso vuelvo a repetir, digamos, a Insistir. llamar a Borges. Claro, Borges se sale un poco como de ese espacio, de ese como ensimismamiento y se pone a hablar del universo, del tiempo, y ahí uno entiende que hay cosas mucho más grandes que uno y que no necesariamente las vamos a comprender o ni siquiera las comprendemos ahora o tal vez nunca las comprendamos. Y pues ahí uno, a mí eso de alguna forma me causa cierta calma, ¿no? Que hay cosas más grandes que yo, entonces mis problemas son minúsculos. Am, sí, ha habido muchos cambios en mi vida, ha habido derrotas, ha habido también eh, ciertos, yo diría aciertos, pero no, creo que uno nunca deja de aprender, ¿no? Uno nunca deja de seguir adelante, hasta cuando uno piensa ya ahorita ya estoy bien, viene algo mejor y vienen nuevas oportunidades. Para mí, sí, creo que sí he tenido eh, momentos, no se me viene alguno en específico, eh, mm, sí, temas no, personales, personas cercanas que fallecen, que se enferman, eh, problemas en familia. Yo creo que eh, el ser humano es complicado, entonces, y el ser humano es un ser social, entonces en nuestra complejidad, cuando estamos interactuando con otras personas que igual tienen su propia complejidad, siempre va a haber pues ciertos roces, ciertos choques, ciertos momentos en los que uno no comprende al otro y va a ser bastante importante tener, yo creo que como sí, cierta sabiduría, cierta paciencia, eh, poder ver las cosas desde otra perspectiva. Eh, yo creo que he tenido también pues una vida bastante privilegiada. Pude acceder a la educación, pude dedicarme a literatura. Entonces, eso para mí ya es un privilegio bastante grande. Entonces, no, no sé, yo ya con eso ya soy feliz. Digamos, los demás títulos, notas, esas cosas, no, no las desprecio, pero pues no es lo más importante. Para mí el verdadero éxito está en poder hacer lo que a uno le gusta y eso, o sea, dedicarse a lo que a uno le gusta sin miedos, ¿no? Porque claro, sobre todo cuando entré a la carrera de literatura, sí se vinieron muchas dudas y ahí respondiendo un poco a la pregunta, creo que ese momento fue de muchas dudas y que tal vez tengo hasta ahora, ¿no? De qué voy a hacer de literatura. Me acuerdo que me decían, algunas personas me decían, pero literatura es solo un hobby, no, no es como que para dedicarse a estudiar. O mucha gente que cree que la literatura no es importante. Ese digamos que así ha sido una, digamos, la gran incógnita que yo tuve porque es parte de mi carrera profesional, de lo que yo he escogido dedicar mi vida, ¿no? Y de una decisión que estoy feliz, pero al mismo tiempo intento como que buscar formas de responder a esa pregunta de, ¿no? De ¿por qué literatura? ¿Para qué? Eh, porque no para todos es algo importante o algo esencial.
o algo que salve vidas directamente como otras carreras, pero para mí es algo esencial, ¿no? Yo creo que la respuesta un poco que yo tengo ahorita, porque ya les digo, hasta ahora he tenido mis dudas, ¿no? De, en verdad soy buena para esto, en verdad, ¿será que me dedico a esto? ¿Será que estudio un máster más especializado? Entonces, siempre hay esas dudas, ¿no? ¿Será que puedo ingresar a una universidad, etcétera? Todo es, eh, digamos, a su tiempo. Pero la respuesta que yo tengo ahora, sobre todo para esta incógnita de lo que yo digo, ¿para qué es la literatura y para qué dedicarse a estudiar literatura? Yo creo que la literatura es esencial para poder conectar con los demás, para poder entender a los demás. Porque uno va a leer un libro que fue escrito por alguien hace muchísimos años en otro continente mientras estuvo en la cárcel encerrado. Entonces, es entender otro contexto, es entender otras formas de pensar y es una manera de conectar con esas historias y conectar con esas vivencias y al mismo tiempo, claro, conectar con otra cultura, con eh, poder ser más humano. Entonces yo creo que eso es la literatura, algo que te hace más humano y de manera, digamos, un poco más práctica, sí he encontrado la literatura como un medio para enseñar a la gente, para realizar un intercambio de libros, para que cuando hicimos unas prácticas en la maternidad, les leíamos cuentos y poemas y canciones a las madres porque eran madres jóvenes, para que ellas empiecen a tener ese vínculo con sus hijos desde que son recién nacidos. Entonces, claro, uno puede pensar cómo un recién nacido se acerca a la literatura cuando uno le canta, cuando uno le lee un poema, le enseña alguna rima, ya le está enseñando literatura. Entonces, para mí ha sido esencial y ha sido un camino del que no tengo una respuesta definitiva aún, pero estoy segura de que me quiero dedicar a eso, me quiero dedicar a estudiar y a intentar comprender esa magia de la literatura, esa magia de los libros, ese mundo tan oscuro por lo desconocido, pero también con tanta claridad por toda la imaginación y todo lo que conlleva. Eh, eso, yo creo que eso Y viene, básicamente. aquí viene otra pregunta, entonces, espontánea. El futuro, a ver, las esperanzas, los sueños, las ilusiones, los proyectos de Tatiana. ¿Qué aspira? Sí. A ver, de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años, 30 años, o a 100 años, ¿qué aspira que le recuerden como escritora, como compiladora? No lo sé. Sí, bueno, uno de mis sueños sería escribir. Me encantaría. He escrito como algunas cosas en la carrera. mm, Tuvimos algunos espacios en los que podíamos escribir y leer nuestros poemas, entonces era bastante lindo. A mí me encantaría poder publicar alguna vez algún libro o algún compendio de poemas podría ser, me encantaría poder seguir especializándome en literatura, me gusta la academia en el sentido en el que siempre se está uno preparando, ¿no? Y sigue estudiando y siempre hay más que decir. La literatura, como decía Barthes, soporta, la magia de la literatura está en que soporta un montón de interpretaciones, que no hay una única forma de leer un libro, sino que hasta cuando uno lee un libro y lo vuelve a leer, puede entender otras cosas, ver otras cosas. Entonces, las interpretaciones, esas cosas que uno puede aprender de los textos es infinito. Entonces, yo creo que, eh, claro, poderme dedicar a la literatura como profesora podría ser haciendo cátedra o haciendo investigación también. A mí me encantaría pues dedicarme un poco a eso, bastante a eso en realidad. Me gustaría dedicarme también, yo estudié comunicación, entonces me gusta también la investigación periodística, las publicaciones, me gusta la creación de contenido, la producción con cámaras, edición de video, edición de todo. Digamos que me gusta también moverme en ese ámbito. Me encanta la educación, eso es algo que
digamos, algo que no sabía cuánto me gustaba la educación, sino hasta que empecé a trabajar en Santillana y pude tener, digamos, esta experiencia un poco con los profesores. Creo que no quiero dedicarme a una sola cosa, quiero poder desarrollar todas esas habilidades y claro, la literatura sería como lo principal. En 10 años me veo, espero, haciendo lo que más me gusta, teniendo a la gente que quiero cerca. Es poder impactar al mundo con la literatura. Eso me encantaría. Un me gusta y un me encanta. Gracias. María León, adelante, active su micrófono, su camarita y la mano levantada. Sí, verá, Tatiana, me quedo maravillada con todo lo que escucho, que se te ve jovencita y toda la experiencia que tienes. No me considero una escritora ni tampoco soy una fanática de los libros, pero soy innata parvularia, ¿no? Entonces trabajo con chiquitos. Bueno, ahorita por la que estoy a cargo de la dirección, estoy menos conectada con ellos, pero siempre me maravillaba la idea de ver cómo la mente de ellos vuelan fácilmente con la lectura de un cuento, de una fábula, de una historieta. Muy poco les gustaba en realidad el mensaje que lleva esa lectura, pero como ellos tan fáciles se dejan llevar, ¿no? Entonces, ahora que yo escribí esta historieta de los superhéroes de la lectura, me gustó y quiero seguir y quiero incursionar en esto de seguir escribiendo pequeños cuentos dedicados a niños, preferible de preescolar, preparatoria, 5 o 6 años. Entonces, ¿qué me sugieres? ¿Qué me recomiendas? ¿Alguien especial a quien deba de leer o deba de recurrir para yo perfeccionar y aprender? Sí, hay muy buenos escritores de literatura infantil aquí en Ecuador y tienen muchas oportunidades de publicar. Entonces, a quien recuerdo es, digamos, Leonor Bravo, María Fernanda Heredia también, Mario Conde también tiene unos libros para infantos juveniles. Entonces, algo que a mí digamos, un consejo que a mí me impactó mucho de un profesor y espero que le sirva a usted me impactó mucho porque fue algo bastante real. Él nos dijo, cuando uno no piensen que uno tiene que escribir cuando estés en un espacio de quietud, que estés en una playa y que sea un escenario romántico y con la pluma y que esperes ese momento para escribir. No, nos dijo, no, ese momento nunca llega. Uno tiene que escribir como cuando se ejercita, ¿no? Uno si va al gimnasio va todos los días 1 hora, entonces todos los días escribir 1 hora, así no quieres, así no tengas ganas, así no estés inspirada, porque es entrenar, es exactamente eso. Entonces, mientras uno más lo hace un hábito también a la escritura, ya les digo, además de convertirse, digamos, en un gran lector, eh, poder escribir no de manera, claro, no esperando ese momento preciso, igual con la lectura, no esperar ese momento preciso para leer, sino leer en el bus, cuando estoy en el ecovía esperando que venga, o cuando estoy de viaje y siempre llevando los libros, etcétera. Entonces, hacer que eso sea, digamos, una especie de ejercicio, ¿no? Así como cuando uno ejercita, yo qué sé, los brazos le van creciendo irremediablemente. Entonces, si uno escribe bastante, lee bastante, irremediablemente va a acabar escribiendo muy bien. Entonces, eso, le sugiero, siga escribiendo, si le gustó, qué lindo y qué lindo, porque también el cuento estuvo muy bonito y yo creo que es muy encantador y además pudo llevarlo, digamos, a lo real y eso yo creo que es una experiencia increíble, ¿no? Eh, Siga escribiendo, esa es mi única sugerencia, siga escribiendo y escriba mucho todos los días un cuento y va a ver que de aquí a un mes va a escribir 30 cuentos y el último cuento que escriba va a superar a todos sus cuentos anteriores. Entonces, definitivamente ahí tiene mucho que explotar y mucho que hacer. Gracias. A usted, muchísimas gracias. Gracias, María León, por habernos enviado el cuento y por participar, y todos los participantes. Muy bien, Tatiana, la hora se ha pasado muy rápido.
Augurios y éxitos allá en Estados Unidos en su estudio del inglés y buen trabajo también. Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a dialogar con Unicornio Multicolor. A ustedes muchísimas gracias, qué lindo que haya una comunidad lectora y todo mi apoyo, que sigan creciendo y que tengan muchos éxitos en seguir compartiendo este mundo tan lindo que es el de los libros. Muy bien, nos despedimos entonces y hasta el próximo martes y que nos acompañen cada martes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A la publicidad final y nos despedimos. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.